Muy buenas, estimados estudiantes. Como siempre, deseándoles lo mejor para ustedes, que estén bien, que ojalá esa programada o los datos de programación sean placenteros, que sean buenos y que sobre todo ustedes estén disfrutando y que le estén sacando el máximo provecho a la programación. El día de hoy la idea principalmente es trabajar un poquito la parte de que tiene que ver con la inserción o el almacenamiento de datos, la búsqueda y modificación y eliminación de estos datos dentro de lo que es MySQL. En el video anterior o en la clase anterior que nosotros hicimos de forma virtual, recuerden ustedes que en este caso les mostré o hicimos la parte de login, donde el login, la idea fundamental del login es o sería que me permite ingresar al sistema, pero recuerden que también habíamos hecho la parte de registro de usuarios y habíamos hecho la parte de recuperación. Entonces, ya teniendo usuarios que eventualmente nos permitan loguear o loguearlos y poder ingresar, vamos a pasar a la siguiente fase. La siguiente fase es crear un menú principal. Ahora, lógicamente que este menú principal es un menú principal que no es tan grande como este, ¿verdad? Ustedes podrían hacer inclusive un menú principal bastante más pequeño o bastante más estéticamente más pequeño. Lo importante acá que sería, bueno, en el día de hoy vamos a seguir utilizando la base de datos anterior. Recordemos que entonces vamos a entrar al local instance, vamos a entrar y vamos a colocar la clave, y en el local instance vamos a seguir trabajando el registro estudiantil, la misma base de datos del otro día. El otro día todo se enfocó en la parte de usuario, ¿verdad? Todo fue prácticamente trabajado, analizado o manipulado con usuarios. El día de hoy nos vamos a enfocar en la tabla de alumnos. ¿Por qué? Porque entonces nosotros desde el menú principal vamos a hacer un sitio que nos lleve, lógicamente ustedes no van a tener tanto tan grande como esto, ¿verdad? Van a tener probablemente solamente uno, ¿verdad? Yo le llamé mantenimiento, pero ustedes pueden llamarle como quieran. Inclusive, como lo había venido diciendo en otros momentos y en otros videos que eventualmente les he hecho, podrían también trabajarlo de una forma más gráfica, ¿verdad? No con un menú strip, sino que también podría ser botones en este sitio de acá, se me ocurre. Nada más que botones más grandes, de colores atractivos, que sean bastante interesantes, en el sentido que sean llamativos para el usuario. Entonces, podrían trabajarlo de esa manera. Bueno, en mi caso yo hice mantenimiento, hice estudiantes. Estudiante lo programé para que me llame al formulario de alumnos y me oculte en el que estoy. Ok, entonces una vez realizado eso, bueno, lógicamente con anticipación, ¿verdad? Gran paso que se me olvidaba decirles, ¿verdad? Tenían que haber creado un formulario de estudiantes. Este formulario mío de estudiantes está así, es un poco más pequeño, ¿verdad? ¿Por qué es más pequeño? Porque si ustedes observan mi base de datos, yo solamente tengo 3 datos. Lógicamente que ustedes en las prácticas que hemos venido haciendo y realizando, pues van a tener o contienen en este caso mayor cantidad de datos, y ahora eso es lógico pensarlo. Ahora bien, yo tengo los datos personales por acá, ya hice previamente lo que es la gráfica del botón de ingresar, modificar, eliminar y búsquedas. Las búsquedas las hice por aparte. Podría ser que ustedes hagan solamente un botón de búsqueda, no necesariamente que las búsquedas sean así por aparte. O sea, esto recuerden que yo a ustedes les doy una, por así decirlo, una plantilla de trabajo. Ustedes podrían hacer todas las modificaciones del caso que crean necesarias o oportunas. Bueno, sin más, voy en el botón de ingresar, ¿okay? Que ya lo tengo previamente programado, como anteriormente se los había dicho. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que ustedes observen bien.
Ok, ahí lo tengo. Entonces resulta ser que seguimos trabajando con la herramienta Honorable GoToControl, muy importante, ¿verdad? Yo creo que ya para este término, habiéndolo ustedes utilizado en todo el formulario de usuarios anteriormente, yo creo que ya ustedes la saben manipular o entender de una forma bastante buena, de una forma bastante acertada, ¿verdad? Hago una variable consulta, como siempre, necesitamos consultar, ¿verdad? Necesitamos hacer la consulta. ¿Cuál consulta? O sea, si yo voy a agregar un nuevo estudiante, yo necesito saber si ese estudiante ya está agregado en mi base de datos, o sea, porque no puedo agregar dos con el mismo tipo, o cédula en este caso, ¿verdad? Que sería la primary key. Entonces, procedo a hacer la validación. Como yo solamente tengo 3 textbox, ¿verdad? Veámoslos aquí rápidamente: cédula, nombre y apellidos. Entonces yo valido los 3. Entonces yo hago un if sucedido de un else if para cada caso, en el caso de cédula, de nombre y de apellidos, y le solicito que si están en blanco cada uno de ellos, que por favor lo digiten, ¿verdad? Esa es una validación importante, sobre todo que recordemos que yo no sé en la base de datos qué propiedades le dieron ustedes a ellos, si podían estar nulos o no podían estar nulos. Entonces es algo importante que tenemos que saber manejarlo, y saberlo manejar con un simple if, bueno, con algunos if, ¿verdad? A esta variable estudiante se me olvidaba, grandísimo detalle, esa está en el módulo, ¿verdad? Vean aquí. Entonces a esta variable le voy a añadir, perdón, a este grupo de variables, permítanme también hacer esto un poco más grande. Yo le voy a añadir una nueva variable, ¿okay? Me refiero a esta variable estudiantes. Nosotros podríamos utilizar muchas variables o cierta cantidad de variables con todo lo que tiene que ver, digamos, me refiero a varias variables tipo record set. Podemos utilizarlas de igual manera o de igual forma con algunos nombres iguales, o me refiero a la misma variable. No es muy aconsejable. ¿Qué se aconseja? Usar una misma variable por formulario. O sea, por ejemplo, como yo ahorita voy a estar en el formulario de estudiantes, creo una variable que me sirva para guardar, buscar, modificar y eliminar. ¿Qué fue lo que hice, por ejemplo, cuando utilicé usuarios? Bueno, creé una variable usuarios que la utilicé en 2 formularios, pero si ustedes recuerdan, los 2 formularios básicamente estaban interconectados y tenían que ver con usuarios. Entonces a eso me refiero. Se crea, se recomienda, ¿verdad? No es que tiene que ser exactamente así, pero se recomienda con creces, eso sí, que sea una variable tipo record set para cada formulario donde nosotros vayamos a ocupar buscar, modificar, guardar o eliminar, sea cual sea el caso, o las 4 funciones en este sentido. Entonces, ya teniendo la variable, yo lo que hago es que procedo a llamarla. Recuerden que yo les dije a ustedes, la llamo, le digo, bueno, variable, venga, que necesito utilizarte en una nueva conexión de tipo ADODB, o más bien de tipo record set, con el ADODB, que recuerden que el ADODB es el que me va a permitir hacer la conexión con MySQL, es el driver, es la parte de conexión propiamente. Hago la consulta no es muy diferente a la que hemos venido usando en usuarios, me refiero, seleccione todos los datos. ¿De dónde los seleccione? Le digo que necesito que los seleccione, en este caso, de la tabla de datos personales de alumno, mediante la clave primaria, o sea, la cédula del alumno, y que lo compare con el textbox de la cédula que yo tengo acá, o sea, que lo compare en este caso con este textbox. Lógicamente es el textbox que yo voy a utilizar, perdón, el textbox que yo voy a utilizar para poder almacenar. Entonces, hago la consulta, él va a ir y va a seleccionar todos y va a comparar todas las tuplas de la base de datos, las va a comparar con la cédula que yo digité en este textbox, verificando que exista o no exista. Aquí hago el open, o hago la parte open, ¿verdad? Y le digo estudiantes.open en esta consulta mediante la conexión que ya habíamos hecho en un principio, en donde en el login, mediante esta conexión de acá, ¿verdad? Esta variable que guarda la conexión,
que, valga la redundancia, me conecta con MySQL. Por tanto, ya teniéndolo, antes de que se me olvide, un detalle que tienen que considerar: hay algunas de ustedes que en algún momento dado han venido utilizando por acá esta herramienta y por acá se les va un batch, ¿okay? Así, un batch, dice add log batch optimist. Si pasa esto, no almacena. Entonces, por aquello que siempre se fijen de que no haya batch, sino solamente add log optimist, ¿verdad? Porque sí he visto el caso de algunos y algunas de ustedes que eventualmente se les ha venido presentando esa anomalía. Ok, ya aclarado esto, me permito hacer un record count y le digo estudiantes.record count. Si es mayor a 0, recordemos, si es mayor a 0 fue porque encontró un dato igual que la cédula que yo digité acá. Por tanto, aplico, le digo el alumno ya existe, ¿verdad? Informo y procedo a cerrar la consulta para no dejarla abierta, porque recuerden que la podemos ocupar más adelante. Si hace un record count y no encuentra ninguno, lógicamente esto brinca y brincaría a esta línea. Entonces, en esa línea yo le digo estudiantes.addNews, estoy diciendo, entonces a la consulta que yo hice arriba.addNews le estoy diciendo prepare una nueva tupla, o sea, una nueva fila, porque le voy a mandar datos, y mando de campo en campo. Entonces le digo estudiantes.fields a este campo de MySQL, que también me permito recordarles que por favor hagan la buena práctica de copiar el campo desde el servidor local. Por favor, háganlo desde el servidor local y lo pegan. Si ustedes no lo hacen desde el servidor local, entonces vamos a tener algunos problemas significativos. Entonces, copiamos cada uno, ¿okay? Y le decimos .value y lo igualamos al textbox que tenga el dato que yo quiero mandar para ese campo en la base de datos. De esa manera, lógicamente que lo hacemos de uno en uno, ¿verdad? Por supuesto. Al hacerlo de uno en uno, entonces estaríamos enviándole, por así decirlo, a cada atributo de la tupla que está en la base de datos, le mando el dato respectivo, a excepción de que tal vez haya alguna que soporte unos, entonces podamos mandarle los nulos. Procedo a aplicar el update, que recuerden que el update es decirle que ya guarde, que ya almacene. Hago lo que es la parte cierro la consulta y procedo a limpiar los campos, ya sea con el punto clear o lo hago de esta manera, como ustedes gusten hacerlo. ¿Por qué lo limpio? Para que no queden por ahí el rastro, ¿verdad? Si ya se guardaron, ya no los ocupo, y si llegó hasta este sentido fue porque ya pasó el update, entonces ya se guardó. Y procedo también, esto es una práctica que yo acostumbro a hacerla, no necesariamente tienen que hacerla ustedes, a decir, mandar un message box, los datos del estudiante han sido guardados. Recuerden que si ustedes hasta este punto ya logró llegar a ese message box ahí, eso significa que ya almacenó, no pasa absolutamente nada. Aplico un exisap, que es para indicarle por así, a la parte control que ya lo que hice terminó, y cierro el control, tanto con el número del error como la descripción del error, que es de buena práctica. Entonces rápidamente procedemos a probarlo, ¿verdad? Yo procedo a darle inicio, coloco ya la clave y contraseña que yo he colocado por ahí, voy a la parte de mantenimiento estudiantes, agrego una cédula por ahí, 111, coloquémosla todo para hacer ahí la verificación del caso, le doy a ingresar y me dice los datos del estudiante han sido guardados, acepto, y ya ahí tendríamos un grandísimo punto a favor, ¿verdad? Ahora bien, aquí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vean, yo quisiera seguir insistiendo, es muy complicado, pero muy complicado a veces, entre tanto código que escribimos, sobre todo cuando manejamos bases de datos, que nosotros logremos detectar un mensaje sencillamente. Realmente es complicado, a pesar de que nos salga el número de error y que nos salga la descripción, porque a veces googleamos, no sé si les ha pasado, ¿verdad? Que podemos googlear por ahí para verificar a ver cuál es el posible error y me da hasta 10 posibles errores con un código de error X, ¿verdad? Entonces el punto de intersección se vuelve trascendental.
trascendental, ¿verdad? Entonces recuerden que el punto de error usted lo van a colocar, por ejemplo, acá, ¿verdad? Yo en mi caso lo coloco acá, donde va a colocar, iniciar la línea del código propiamente de ese botón. Y por ejemplo, coloquemos algo malo, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que yo le coloqué alumnos en lugar de alumno, ¿ok? Ahí está el error que ya sabemos que está ahí, pero no importa, verifiquémoslo. Le vamos a dar iniciar, ¿ok? Como lo hicimos ahorita, hagamos la prueba respectiva, ingresamos, nos transportamos hasta estudiantes, coloquemos ahí algún, por ahí, le damos ingresar y me lleva a el punto de intersección. Tecla F10, vamos bajando. Si él baja, no hay ningún problema, ¿verdad? Cabe la pena resaltar, muchos de ustedes les ha dado errores aquí en la consulta. Recuerden que si les da error en la consulta, el error no se cae acá, sino que se va a caer hasta esta parte de acá abajo. ¿Por qué se cae hasta aquí abajo? Porque aquí es donde intenta abrir. Vea que aquí está el punto open, aquí intenta abrirlo. De aquí, si hubiese error en la línea de consulta de arriba, ¿sí? En la variable consulta, probablemente él brincaría es de aquí al control y me da el error. Entonces ya sé que si él brincó de aquí al control es en la línea de consulta donde está el error, ¿verdad? Por aquello, ¿okay? Pero bueno, no es el caso nuestro en este momento. Le damos acá al ya comprobó, verificó que no existe, va a agregar una nueva, inmediatamente vamos de nuevo, recordemos que ahí está el error, ya sabemos que ahí está, ¿verdad? Vean que ahí, me brincó al control, quiere decir que ahí estaba en esa línea de error. Y en este es un poco más sencillo de interpretarlo, porque me dice no se encontró elemento en la colección que corresponde al nombre de ordinal solicitado. O sea, quiere decir que no, el nombre que contiene el campo de la base de datos no existe, en palabras sencillas. Entonces, bueno, lógicamente que ya yo sé cuál es el problema, nada más le voy a eliminar ahí, lo voy a dar solamente hasta luego, y ya yo sé que no hay problema de nada. Espero que les quede claro, al menos esta parte hasta el momento, ¿verdad? Perdón, la parte de ingresar o guardar datos, ¿verdad? Es muy sencillo. Si ustedes tuvieran más campos, ¿verdad? Lógicamente mandan a guardar más campos de aquí en adelante, ¿sí? De acá en adelante mandarían todos los demás uno por uno, eso sí tienen que mandarlos, pero es sumamente sencillo en ese sentido. Vean que esta estructura que yo les doy, repito y recalco, disculpe que sean tan enfático con esto, pero es que yo sé que todos tenemos diferente lógica, que pensamos diferente, y ustedes saben bien que la programación básicamente se trata de eso, de lógica, de razonamiento, ¿verdad? Entonces, si razonamos diferente, ustedes lo podrían hacer diferente. Sin embargo, a mi experiencia, ¿verdad?, creo yo que esta estructura que yo les doy es la más sencilla. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hay una validación, una inicialización, verificación de que exista o no el estudiante y un almacenamiento. Así de sencillo, si lo puedo llamar de esa manera, muy fácil interpretarlo. Entonces ojalá que lo vayan entendiendo de buena manera. Ahora bien, voy a devolverme a la parte gráfica. Vean, si yo quisiera, yo podría digitar en este textbook de aquí, podría digitar una cédula y podría buscarla. No pasa nada, me va a llenar todos los demás campos, ¿sí? Pero también podría hacer que utilice búsquedas aparte, como yo lo hice acá, que yo lo hice en textbooks apartes y en botones apartes. Entonces vamos a usar esta herramienta que tengo en este momento, porque creo que la otra forma es más sencilla, pero hagámoslo de esta manera. Vamos a esta búsqueda, vean esta búsqueda, ok. Go to control, la consulta, famosa consulta, y la validación de solo en textbooks. ¿Por qué solo en textbooks? Porque para buscar solamente necesito haber digitado algo en este textbooks únicamente, no pasa nada, ¿verdad? Ahora hago la inicialización de la variable record y hago la consulta. La consulta va a ser completamente igual, o no igual, disculpe, similar a la consulta de guardar, solamente que con una situación. ¿Por qué? Porque ya yo no voy a comparar en este caso el textbook de cédula de acá, sino que voy a comparar este textbook de cédula de acá. Por tanto, nótese que le puse txt buscar cédula, ven que es diferente.
me refiero al textbooks que quiero que compare de la búsqueda, pero básicamente la estructura de la consulta es la misma. Me refiero, se conecta a la misma tabla en la primary key respectiva. Hago el punto open o abro la consulta, y este campo o esta situación de la búsqueda sí cambia un poquito. Hay que utilizar esta herramienta llamada .bof y .eof. Es una herramienta que pues sirve para, entre otras cosas, perdón, disculpen, sirve entre otras cosas, simple y sencillamente es para lograr buscar un fichero o una tabla, ¿verdad?, lo que uno quiera, y que vaya buscando datos a ver si hay o no vacíos, y lo hace desde inicio hasta fin. Me refiero, por ejemplo, el BOF significa el fichero que va a buscar de la tabla, o cada fichero de la tabla, o sea, en palabras sencillas, cada tupla, y el EOF es el que lo busque hasta el final. O sea, vamos a ver si me logro dar a entender bien. El punto BOF es que busque desde el primer fichero, y el EOF es que busque hasta el último fichero. Eso es lo que se está significando. Vuelvo a recalcar, disculpen la insistencia, fichero es lo mismo que la tupla, o sea, bueno, en este caso no toda la tupla, porque si estamos buscando por cédula, le estaría buscando por el atributo de la cédula. Entonces, quiere decir que busque el punto BOF desde la primera cédula a el punto EOF, o sea, hasta la última cédula. Eso es lo que quiere decir. Ahora, si él busca y en este caso, por así decirlo, no lo encuentra, entonces él me va a decir el alumno no existe. O sea, él buscó desde el principio hasta el fin, no encontró, entonces aquí yo procedo a informarlo que no lo encontró, primeramente, por supuesto, ¿verdad? Procedo a hacer el cierre de la consulta y limpio los textbooks. Bueno, yo aquí limpié el de la cédula y el de apellidos, pero es una situación propia de esta aplicación que yo les estoy mostrando en este caso, ¿verdad? Ahora, si él hace esto y lo encuentra, él brinca a este if, o sea, brinca hasta acá. Entonces vean qué interesante. ¿Qué fue lo que yo hice, jóvenes? Lo que yo hice fue darle la vuelta a la situación. Recuerdan que el textbooks antes estaba aquí atrás y esta otra parte de el fields, o sea, el campo de la base de datos estaba adelante. Le doy vuelta, ¿por qué? Porque ahora le voy a decir al textbooks de aquí, mándele el campo de la base de datos, al textbox de acá, mándele el campo de la base de datos, y al otro textbox de apellido también mándele el campo de apellido de la base de datos. O sea, los invertí. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque los estoy volviendo a traer a Visual. Antes era mandarlos de Visual hacia la parte de allá, ahora es traerlos. Ven que es sencillísimo, pero muy fácil. Lógicamente que limpio los textbooks del búsquedas y unos textbooks que me agrada hacer, los datos han sido encontrados, aunque se miren ahí, ¿verdad? Pero el que quiera omitir ese message box lo puede hacer, por supuesto. No se les olvide, perdón, es que está un poco afectado la garganta. No se les olvide el exit app y también no se les olvide, por favor, cerrar el control, como lo hemos venido haciendo. Entonces vamos a hacer la pequeña pruebita nuevamente, ¿verdad? Porque siempre es bueno, programa y prueba. Me traslado hasta estudiantes, digito la cédula que voy a buscar, digamos que yo digito la cédula ahí cualquiera, me dice el alumno no existe, no lo encontró, porque buscó el primero y el último fichero con el EOF y el BOF. Busco, los datos han sido encontrados y me los trajo nuevamente acá. Excelente, estamos teniendo un buen arranque en ese sentido. Ahora, yo hice aquí una búsqueda por apellidos, ¿verdad, chiquillos, chiquillas, jóvenes? Es lo mismo, básicamente es una copia del de arriba, totalmente. Lo único que va a cambiar es el textbooks de la consulta que yo estoy haciendo. Si ustedes notan, se llama TXT buscar por apellidos.
Eso es para que ustedes vean que se puede buscar por el textbook que ustedes quieran, ¿verdad? Es básicamente lo mismo, ¿sí? Igual hace la búsqueda, me trae los datos, limpia, etcétera. O sea, básicamente fue hacer el mismo código o la misma situación. Entonces, probémoslo para verificar también que está sirviendo, ¿verdad? Por supuesto. Vamos a verificar acá que los apellidos eran iguales, ¿verdad? Dicho sea de paso, ahí los encontró perfectamente bien. Entonces ya tendríamos las búsquedas correctas. Espero que me hayan entendido. Lo más relevante acá es básicamente la herramienta BOF y EOF y darle o invertir, ¿verdad?, los textbooks con respecto a los ficheros o a los campos que están en MySQL. Eso es básicamente lo más relevante en las búsquedas. Vamos con la modificación. Vean, la modificación, si a ustedes tal vez hasta este momento les ha parecido sencillo realizar o hacer una búsqueda o una inserción, que espero que así sea, ¿verdad?, de acuerdo a lo que les he venido explicando, se les va todavía a hacer aún más sencillo lo que es la parte de modificación. ¿Por qué? Porque la parte de modificación viene siendo algo muy similar al código que trabajamos en inserción o en guardar. Igual, control, variable, consulta, validación de los textbooks que no queden en blanco. ¿Por qué? Porque si yo voy a mandar a modificar, tengo que mandar a modificar exactamente igual como guardé, porque ahí me imagino que cuando ustedes hicieron guardar, ya que ustedes tienen que haber visto cuáles campos pueden quedar nulos y cuáles no, ¿verdad? Por supuesto. Inicializo la variable y hago la consulta. La consulta es completamente igual. ¿Por qué? Porque la consulta ya yo voy a guardar es por medio de esta cédula que está aquí. Entonces viene siendo igual que el de inserción, ¿verdad? Hago la consulta y solamente en lo que cambiaría aquí un poquito es el record count. ¿Por qué cambiaría el record count? Muy sencillo. Yo hago record count mayor a 0 es para ver si encuentra 1, porque yo cuando estoy guardando necesito que no exista, por supuesto. Pero si yo estoy modificando, tengo que o tiene que existir. Entonces yo hago record count y si es a 0, entonces de cómo yo voy a modificar un dato de un estudiante que no existe, no aplica jamás. Entonces yo digo que el record count sea igual a 0. ¿Por qué? Porque si es igual a 0, o sea, quiere decir que si no encontró nada, me tiene que informar que no existe el estudiante. Fácil, ¿verdad? Creo que es muy entendible. Y le mando los datos. Pero ven qué interesante, qué diferencia tal vez no ven acá. Aquí, en este caso, no existe el estudiantes, ¿verdad? En este caso, el estudiantes.addNew. No existe el addNew. ¿Por qué no existe el addNew? Porque yo no voy a agregar uno nuevo, sino que le voy a caer encima a el que consulté mediante la cédula que digité en este textbooks. O sea, le voy a caer encima. Por tanto, no es uno nuevo. Al no ser nuevo, no lleva el addNew. Así de sencillo, así de simple es el de modificar. Mando los campos, igual que no lo mandé en el de inserción o el de guardar. Aplico el update, el close, limpio los textbooks y mando el message box que al menos a mí me agrada, pero lógicamente indicando que ya está modificado, ¿verdad? Y voilà, listo. Tenemos simple, sencillamente y llanamente tendríamos básicamente todos los datos almacenados en la parte modificados en la parte de estudiantes. Hasta aquí en la parte de modificación. Nos queda solamente un botón, el botón de eliminar. En el botón de eliminar es muy simple también, muy simple, y vamos a seguir también la misma estructura que yo les vengo dando a ustedes, ¿verdad? A excepción de que ustedes quieran agregar sus situaciones personales y modificaciones propias de cada uno y cada uno, que no hay ningún problema, como lo he venido diciendo. Entonces, con el root to control, la variable de consulta, y tengo una nueva variable llamada en este caso valor, que esa variable valor es de tipo integer. Ahorita les voy a indicar para qué sirve esa variable valor, ¿sí?
La variable valor, de hecho, yo creo que ya ustedes más o menos se imaginan para qué la vamos a usar. La vamos a usar correcto en el message box, así como en algún momento lo hemos visto o analizado en los diferentes parámetros que se pueden trabajar o utilizar los message box. Pero bueno, ya casi llegamos a esa parte. Hago la validación, ¿verdad? ¿Por qué hago la validación? Porque sería bueno que la validación de aquí sea igual a la validación de almacenamiento. ¿Por qué razón? Porque si yo deseo eliminar un registro, que busque las mismas tuplas y que busque lo mismo de todo, o sea, la misma tupla con todos los registros respectivos que tenemos que ir haciendo, ¿verdad? Entonces, hago la misma validación, inicializo la variable de tipo record set y aplico la consulta. Déjenme contarles que esta consulta es completamente igual a la consulta que hemos venido usando o hemos venido realizando en almacenamiento. ¿Por qué? Porque esta consulta también se basa ¿en qué? En la cédula que yo digito acá. Como esa cédula es la primary key, entonces ese campo es el que me va a permitir también eliminar, o sea, me va a permitir identificar en toda la tabla de la base de datos, me va a permitir identificar el registro requerido, y por medio de ese registro me va a permitir eliminar. Aquí hago o abro la consulta, ¿verdad? Okay, no se les olvide el punto add log optims, por aquello también tiene que estar ahí bien, ¿verdad? Y el record count que yo utilizo acá es igual que el de modificar. ¿Por qué razón? Porque si yo voy a utilizar, voy a eliminar, ¿cómo yo trataría o cómo yo pensaría eliminar un estudiante que no existe? No se puede. Entonces el record count tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque si es igual a 0 es porque no encuentra el alumno, ¿verdad? A mí me gusta también colocar aquí en mayúscula, no existe, ¿verdad? Es bueno aplicarlo. Y después de que hago eso, yo, eso sí, vamos a ver, por así decirlo, el procedimiento de eliminación viene siendo un poco más, ¿qué les puedo decir? Digámosle, más cuidadoso que todos los demás. ¿Por qué? Porque si yo modifico algo, yo lo puedo volver a modificar como estaba, ¿verdad? No habría ningún problema, me refiero al registro. Pero si yo elimino un registro, puede ser que ese registro yo lo tenía anclado o relacionado a otras relaciones, relaciones o tablas, ¿verdad? En una base de datos. Y recuerden que se podría eliminar por cascada. Si eso se elimina por cascada, me puede eliminar muchas cosas. Por tanto, yo le voy a mandar primeramente la variable valor, la voy a cargar con el message box, ¿verdad? Como lo hemos venido haciendo. Y le voy a decir lo siguiente. Permítanme hacer esto un poquito más grande para que se observe mejor. Y le voy a decir acá, ¿está seguro que desea eliminar los datos? Tipo 4, que recuerden que es el message box de sí y no. 32, pregunta. Y 256, que se ubique en el no, en el botón del no. Le pongo mantenimiento de alumnos en el título del message box. Y el 4, recuerden que el sí y el no me devolvía un 6, el sí, y un 7, el no. Entonces yo vengo y le digo, si el valor es igual a 6 fue porque yo le dije que sí. Entonces le digo estudiantes.delete. Y en este momento que le dije eso, agarró toda la tupla de ese estudiante y la eliminó completamente, el registro con toda la tupla de datos. Por eso hay que tener cuidado en ese sentido, ¿no? Cierro la consulta, limpio los textbooks y le digo los datos del estudiante han sido eliminados, como para que el usuario se quede un poco más tranquilo, ¿verdad? Aplico un else if y le digo, si valor es igual a 7, entonces estudiantes.close, simple y sencillamente cierro la consulta. ¿Para qué cierro la consulta? Por si ocupa volver a eliminar otro y que la consulta poderla volver a usar. Y no me hace nada, simple y sencillamente eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá ya termino el if, aplico el exit sub antes del control, que es muy importante, ¿verdad? Para que no les envíe una leyenda ahí con un message box -0, creo que es que lo envía si no aplican este exit sub, y cierro el control. Bueno, ya habiendo programado esto, siempre sencillamente pasamos a probarlo, ¿okay? Vamos a colocar por aquí, recuerden que ya yo había colocado un estudiante con todo en uno, entonces vamos a buscarlo por la cédula, ahí lo encuentro.
Ok, elimino. ¿Está seguro que desea eliminar los datos? Le digo que no, no pasó nada, ¿verdad? No me hizo nada. Simple y sencillamente cerré la consulta por si la ocupaba hacer la ocupaba manejar posteriormente. Procedo a darle eliminar, le digo que sí, los datos del estudiante han sido eliminados. Bueno, no es que yo esté desconfiado, pero me gusta volver a probarlo, a verificar. Busco por cédula, el alumno no existe. Ok, no funcionó perfectamente bien. En ese sentido, hemos ya programado un formulario, por así decirlo, con las 4 funciones básicas o principales o elementales, como ustedes le quieran llamar, en las bases de datos, como lo son guardar, buscar, modificar y eliminar. Con esto, básicamente, casi que ya podríamos hacer muchísimas cosas dentro de cualquier software o aplicación que queramos utilizarla, y que por supuesto sea una aplicación funcional y que se conecte con buenas bases de datos como lo de MySQL, y que logremos también darle equilibrio en el uso y manejo de base de datos, y sobre todo seguridad, ¿verdad? Que es muy importante, que eso nos lo permite hacer MySQL constantemente. Quisiera no terminar antes de terminar, más bien quisiera recordarles punto de intersección, por favor. Punto de intersección es fundamental, utilícenlo. Si no utilizan punto de intersección, jóvenes, es muy difícil que se estén dando cuenta sencillamente dónde están los posibles errores. Y como ya yo lo demostré anteriormente, hace unos minutos, es facilísimo darse cuenta dónde se cae, porque de la línea en donde se cayó al control, ahí van a encontrar el error. Creo que sería todo de mi parte en esta intervención. Espero que les haya servido, que les sirva de mucho esta clase virtual o este video, de manera que aprendan a programar eficientemente con bases de datos y desde MySQL, conectándose directamente con Visual.net. De mi parte es todo por el momento, y como siempre espero que estén bien, y muchas bendiciones a todos y todas.